Bueno, Enrique, Miguel Buenos Ángel, días, profe. buen día. Pau, buen Buenos día. días, profe. Les envié los exámenes a sus correos para que lo chequen, ¿sí? Y ahí vienen algunas observaciones. No se los regresé a la bandeja de tareas ahí en la módula, sino que se los envié a sus correos, ¿eh? Para que lo verifiquen. Y ahí vienen las observaciones que les hice respecto de sus exámenes. Sí, profe. Ok. Marta se nos está uniendo. Marta. ¿Sí me escuchas, Marta? Ya, buenos días. Buenos días. Oye, Marta, ya te mandé a tu correo también tu examen y Ajá. lo que te está perjudicando son tus tareas. Ah, ok. Déjeme checar porque no me llegó la notificación. ¿Cuándo lo mandó ayer? ¿Sí? A ver. Y si quieres rescatar algo, necesitas ahorita en el transcurso de la mañana Ajá. enviarme algo para que puedas rescatar tu calificación. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, les voy a comentar algo respecto de la evaluación del siguiente parcial. Tenemos que ir desarrollando instrumentos de evaluación, formatos de evaluación. Entonces, estos van a tener una carga más importante respecto de los porcentajes de la calificación. Así es que no se me tienen que atorar con las entregas de estos ejercicios que vamos a realizar. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Porque la materia se tiene que prestar para aplicación. Si Sí, no, profe, está bien. si quieren, seguimos pues con esas cargas que tenemos hasta ahorita de porcentajes y entonces pues no cambiamos. Pero yo estaba pensando en tener una carga mínimo del 50% para estos trabajos. ¿Qué piensan ustedes? No le entendí, profe. ¿Cómo? O sea, Sí, mira, de las tareas, ahorita ha sido mucho de las tareas de investigar y vaciarlo en ensayo, en un mapa conceptual, todo esto, ¿no? No, ahorita tenemos que desarrollar instrumentos de medición, de evaluación. Entonces, estos instrumentos de evaluación son la aplicación de lo que vamos viendo en la teoría. Ustedes lo van a ir utilizando. Por ejemplo, si en un momento, ¿cuál es un instrumento de evaluación para un docente que normalmente se utiliza en la actualidad? La rúbrica. La rúbrica, ¿sí? ¿Cuál otro? El examen. El examen tradicional. Son instrumentos de medición. Pues así nosotros tenemos que ir desarrollando instrumentos de medición, ¿sí? Y los tenemos que ir aplicando. Y yo les voy a dejar el ejercicio en la tarea por ejemplo, del día de hoy. Ustedes lo pueden checar en el módulo. Va a ser un ejercicio donde van a aplicar pues un instrumento, o van a desarrollar un instrumento donde puedan verificar el avance en las matemáticas, el cumplimiento del programa de las matemáticas de un alumno de sexto grado. Y ahí les digo, O sea, por lo que yo entiendo, sí, dime. En la evaluación le va a bajar como el porcentaje al examen y le va a dar más a las tareas. Eso es lo que les quiero proponer. Porque ya es la aplicación, es la aplicación, la tarea es aplicación práctica. Aunque lo hagamos ahorita de manera
virtual. O sea, ustedes no van a poder ir, por ejemplo, a una escuela para luego aplicar ese instrumento y validarlo, ¿no? Y decir, este instrumento es confiable. Pero sí se va a notar en el desarrollo de su instrumento si ustedes están aplicando, están comprendiendo de qué se trata. ¿Sí? O sea, pero entonces con desarrollar instrumentos se refiere a que nosotros vamos a idearnos uno nuevo, aparte de los que ya hay, Usted, ¿cómo? fíjate bien, hay ya, no vamos a descubrir los negros, pero sí lo vamos a aplicar a una situación específica. En este caso yo les estoy diciendo que pues, lo van a aplicar en relación a las matemáticas en un alumno que ya terminó el 6º grado. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Pues meterse a cuál es el objetivo final de las matemáticas en un alumno de 6º grado, qué es lo que debe de manejar. Si yo les dijera al final del ciclo de un niño de 1er grado de primaria, pues, ¿qué tendría que llevar de matemáticas? La suma, la resta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué instrumento puedo desarrollar para verificar que un alumno, qué preguntas, ¿sí? ¿Qué exámenes puedo realizar para, en un momento dado, verificar que ese alumno alcanzó los objetivos? ¿Sí? Si yo les digo, desarrollenme un examen acerca de neuroanatomía en un alumno que ya cursó la materia en psicología, ustedes pueden desarrollar un examen como tal, ¿sí? No sé si me explique. Quiero que quede bien claro esto. Profe, Sí. ¿y si seguimos con la forma normal? Yo he visto que sí, con la forma normal, si ustedes lo quieren, yo lo sigo. La situación es de que también se cumplan bien las tareas, Ajá. porque algunos se han visto afectados, les fue bien en el examen, pero sin tareas, si les baja. Y yo digo, si es el ejercicio, de todas maneras, les va a ayudar. Si lo cumplen, pues aseguran ya mínimo el 50%. Pero ustedes deciden, ¿eh? Que por eso, sí, en esto yo soy abierto a sus opiniones. Yo también opino seguir como estábamos, profe. ¿Tú también, Pau? Pues Sí, se necesito. me hace más fácil. Y por los tiempos también. Ok. Pues díganme los demás y ya para dar paso ya al tema de hoy. Y Yo como digo estábamos, también profe, que Dime, Quique. Ajas. como estábamos, profe, Ok. Paulina. Sí, yo opino lo mismo, como estábamos antes. Ok. Y Carol. sí, como estábamos antes, profe. Bueno, ahí no veo a Brenda, ¿eh? Es la que me falta en el grupo. Entonces no se olviden, Marta y Andrés, háganme llegar eso, por favor. Sí, en eso estoy, ahorita lo estoy haciendo. Ok, va. Entonces, vamos a entrar en el tema de hoy. Los objetivos de esta clase es, bueno, tenía la retroalimentación. Yo también quiero hablar acerca de la retroalimentación sobre el examen en relación a los temas. Cuando digo desarrollar los temas, ahí unos se quedaron muy cortitos, o sea, buscaron una definición y deben de saber desarrollo es el ir tocando los aspectos más importantes del tema del que se está tratando. Entonces, ese es algo que deben de tomar en cuenta para el siguiente examen. ¿Sí? Cuando digo
definición únicamente es definir. Cuando digo desarrollar es ir tomando en cuenta cada aspecto importante, cada punto importante del tema que se está preguntando. ¿Ok? Entonces, en este tema vamos a definir y describir el término de confiabilidad en evaluación. Luego definir y describir el término de validez en evaluación. Y vamos a dar un paso así como muy rápido sobre las medidas más comunes de la estadística descriptiva. Ustedes ya llevaron esta materia, ¿sí? Estadística. Sí, Entonces, únicamente vamos a hacer así como un paso de ver cuáles son algunas, porque hay muchas maneras de. Pero sí es importante el tener bien, pero bien asegurado estos dos términos, ¿no? Confiabilidad y validez. Son los que tenemos que tener bien manejados. ¿Qué es la confiabilidad? Se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite. Esta es la confiabilidad. La vamos a ver, la vamos a desglosar toda, ¿no? Pero es la fuerza, la consistencia interna de la prueba, del instrumento que se está desarrollando. Y cuando se percibe esta consistencia, cuando los resultados se van repitiendo, van siendo los mismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si las lecturas del peso de una cesta de manzanas varían mucho en sucesivas mediciones efectuadas en las mismas condiciones, se considerará que las medidas son inestables, inconsistentes y poco fiables, ¿no? Están hablando del peso de una cesta de manzanas y si en las mismas condiciones, con el mismo instrumento de medición que es la báscula, hay variaciones importantes en la misma, pues entonces estaremos hablando de que el instrumento de medición, en este caso la báscula, es poco confiable, ¿no? Poco fiable. De esta concepción se sigue que de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en repeticiones de la medición puede obtenerse un indicador de la fiabilidad, consistencia o precisión de las medidas. Entonces, el indicador de la confiabilidad, de la fiabilidad del instrumento de medición, ¿cuál va a ser? En este caso, ¿alguien me puede decir cuál sería el indicador que se está manejando? Miguel Ángel. No entendí, profe, ¿cómo que el indicador que se está manejando? A ver, si yo estoy pesando, ¿no? Pesando una canasta de manzanas en una báscula el día lunes a las 8 de la mañana y la misma cesta la peso el martes y la misma cesta ahí en la misma báscula el miércoles, el jueves, y hay variación en el peso, hay variación en el peso. ¿Cuál es el indicador que nos está indicando la variación del peso? Del peso de la canasta de manzanas. Pues supongo que la diferencia de peso, o sea, que Entonces, la báscula no mide correctamente. El indicador, pero el indicador es estamos hablando del kilogramo, ¿sí? Es la base de la medida del peso, ¿ok? El kilogramo. Si tú estás midiendo litros, ¿no? En una gasolinera, ¿sí? Para ver si están despachando los litros,
los litros en la misma bomba. Lo checas lunes, martes, miércoles, y hay variación en los litros. El indicador es el que tú estás investigando. ¿Cuál es el indicador? Pues el litro. El litro. Si tú estás desarrollando una prueba donde hablemos de autoestima, ¿no? De autoestima, pues entonces si tú le estás aplicando en la persona en diferentes momentos, pues la consistencia y la confiabilidad de la prueba es que siempre te arroje el resultado muy similar, ¿no? Y fíjate bien, estamos hablando de dos tipos de pruebas. Una donde es el peso, donde se utiliza un instrumento que te mide hasta los miligramos. Y luego te hablo de una prueba de autoestima, donde mides cualidades, pero bueno, no tiene que haber una variación importante en los resultados, aunque sea la medición de una cualidad. Entonces, la confiabilidad es la estabilidad de la prueba que se está utilizando. ¿De acuerdo? Eso es la fuerza, la estabilidad de la medida. Si la variabilidad de las medidas del objeto es grande, se considerará que los valores son imprecisos y en consecuencia poco fiables. Entonces, hay pruebas, por eso que hay pruebas patito, ¿no? Que salen en las revistas Vanidades, etcétera. Entonces, dices, pues esas pruebas nada más están sacadas de la manga, ¿no? No tienen una confiabilidad, no tienen una integridad en la medición de lo que se pretende. Entonces, esto es importante. Por eso son poco fiables, ¿no? La lectura de las cartas del tarot pues, no son fiables, no tienen ninguna consistencia interna en su medición. Existen variables que se tienen que tomar en cuenta al desarrollar un instrumento de evaluación. Por ejemplo, el nivel de atención y de motivación de una persona puede variar al contestar repetidamente a la misma prueba. ¿Cierto o falso? El nivel de atención y de motivación de una persona puede variar Sí, Sí, completamente. Puede variar por muchas situaciones. Si tiene fiebre, depende por el autoestima, dice usted, depende cómo se encuentre ese día. ajá, si se desveló, si amaneció con gripe, etcétera. Si tiene una preocupación, ¿no? Allá que tiene alguna amigo o amiga que está muy, muy enfermo o que sufrió un accidente. Todo esto afecta, entonces, en la variable de atención y motivación. Entonces, por eso es que cuando ustedes están aplicando pruebas de reclutamiento, selección, de promoción, de admisión, todo lo que para hacer diagnósticos, es importante que vean que la persona tiene las condiciones adecuadas para contestar el test, ¿no? El examen. Si no, pues vamos a tener dificultades. Otra variable es la dificultad de dos tests pretendidamente iguales construidos para medir el mismo constructo puede ser desigual. Fíjate bien, hay pruebas que se aplican en los Estados Unidos para medir, por ejemplo, en la capacidad de razonamiento, ¿no? O puede ser sobre cultura general. Vamos a hablar sobre cultura general. Está hecha esa prueba ya en Estados Unidos para cultura general. ¿Se puede aplicar aquí en México? no. No, porque No. estamos hablando de condiciones culturales muy diferentes. Entonces, aunque yo pretenda medir el nivel de cultura de los chamacos con esa prueba aquí en México, pues no,
los constructos, lo que se pretende medir es desigual y no va a ser confiable. Por eso es cuando se construyen, cuando se construyen las pruebas, se hace luego, aunque sea hecha en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en la India, en el país que quieran, luego se quiere aplicar aquí en México, pues se tiene que hacer luego adaptaciones, ¿sí? Se tienen que hacer adaptaciones y se lleva una investigación para que en un momento dado pueda tener los elementos necesarios para medir realmente lo que se quiere hacer. Entonces, esta es otra dificultad. Cuando se construyen dos pruebas, hay que ver que sean iguales, que sean fuertes en este sentido y no nada más se pretenda adaptar hacia la ligera. Otra variable es las muestras de examinadores que califican un examen de selectividad pueden diferir en el grado de severidad. Esto es, también cuando se aplican pruebas, yo tengo una seria duda en relación de pruebas que se aplican en las escuelas, en las escuelas, porque cuando se pretende conocer el grado de manejo de los conocimientos y luego de la aplicación de los mismos conocimientos para saber el nivel académico que tiene México o cualquier otro país, los que están aplicando, ¿sí? No siguen unas reglas claras y exactas. Las reglas se tienen que seguir, se tienen que establecer y entonces que quien está examinando, está aplicando, tenga la capacitación para poderlo realizar. Y no lo tenemos y yo por eso la varianza que existe entre los resultados de un país con otro, dudo de sus resultados. Luego también por eso es que tenemos en los test psicométricos un protocolo donde te dicen qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Ustedes ya saben aplicar el protocolo, por ejemplo, del Bender, ¿no? De las, sí ya lo saben, ¿no? Pregunto. Sí. A ver, díganme los pasos, ¿qué se tiene que hacer para la aplicación del mismo? Para un niño de 7 años, ¿no? Vamos. Pues primero que la prueba sea para esa edad. Pues el Bender es para esa edad. Y luego, ¿cuáles son las indicaciones que tiene que hacer el examinador? ¿Cuáles son los pasos? Las instrucciones, todo. ¿Cuál debe ser? ¿Qué se tiene que hacer primero? Ya tienes toda la parte, te ayudo, de la empatía, del recibirlo, presentarte con él, preguntarle su nombre y todo. Ya lo tienes sentadito ahí en su mesa donde le vas a aplicar la prueba. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para aplicar esta prueba? ¿Qué se le dice? ¿Qué se Dar las hace? instrucciones. Que ¿Cuáles va a son? dibujar, ¿no? ¿Se le dice, vas a dibujar? No, obvio, con otras palabras, pero Ah, oye, ¿me puedes hacer un dibujo así? Ya, a ver, por ejemplo, se le va calificando, depende cómo empiece. te voy a ayudar. ¿Cómo le tienes que poner las hojas donde va a hacer los dibujos? Horizontal, vertical. Ayer en lección, ¿no, profe? O sea, no le podemos decir como tal, utiliza de esta manera. Pero tú cómo entregas las hojas. Horizontal. Em,
No, era en Vertical, vertical. vertical, vertical. Y le vas a entregar lápiz, Goma. inadecuado, le vas sin goma, no tienes, fíjate bien, en el protocolo te dice, vas a tenerte un lápiz, ¿sí? Un lápiz con la goma, Ujú. ¿sí? O sea, todos estos materiales los tienes aquí. Luego ya le entregas estos, ¿y qué le vas a decir? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿No se acuerdan? No. Se le dice, te voy a presentar unas tarjetas que tienen un dibujo, una figura. Tú las vas a hacer de la misma forma aquí en tu hoja. ¿De acuerdo? Y me vas a decir cuando la termines. Y entonces hasta te dicen cómo presentar cada una de las tarjetas. Y si el niño quiere mover su hoja, ¿qué le vas a decir? ¿No? No le podemos decir nada. Nada. Y si quiere dibujarla abajo y después arriba, nada. Y si te dice, voy a usar otra hoja, déjalo. ¿Sí? Por eso, fíjate bien, ese es protocolo y todos los aplicadores de esa prueba tienen que seguir esos pasos, ¿sí? Y cuando le vas a aplicarle un proyectivo, el test del árbol, ¿no? Por ejemplo, igual se le ponen sus hojas, su lápiz, y se le va a decir, vas a dibujar un árbol, pero que no sea pino. Y si él te dice, con frutas, sin frutas, como tú quieras, chiquito, grandote, como tú quieras. ¿De acuerdo? Esas son el protocolo que se tiene que seguir por los examinadores que van a examinar. Y también para aquellos que califican, pues también tienen que seguir todos los indicadores de evaluación. Cuando está el test del árbol, nos dicen qué significa si el tronco tiene al final una curvatura, ¿sí? ¿Qué capacidad de adaptación? ¿Y qué significa si hay lo que es el follaje, ¿no? Está caído, está por debajo de donde termina el tronco. Tendencia a la depresión, ¿sí? O sea, son indicadores que solamente una persona que sabe de la prueba puede interpretar. De otra manera, si lo están calificando examinadores sin conocimiento y que nada más de a mí me parece que es esto, no tienen ninguna confiabilidad. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. El esfuerzo de los evaluadores ha de centrarse en estandarizar el procedimiento de medición para minimizar la influencia de aquellas variables extrañas que pueden producir inconsistencias no deseadas. Entonces, los evaluadores tienen que seguir siempre los pasos para la aplicación, tienen que seguir los pasos para la calificación, para la interpretación, para que no se produzcan entonces inconsistencias. Es como si en un momento dado, al aplicarle el Bender, estamos hablando de los puntitos. Y nosotros vemos que el niño va a seguir haciendo más puntitos, y le digo, no, ya párate, así está bien. Es incorrecto, ¿sí? Es incorrecto. Y que si nosotros
vemos un árbol y nosotros decimos, me cayó mal el tipo que vino a hacer la prueba, ¿no? Y le voy a poner que tiene ideas esquizoides, ¿no? Pues no. O sea, aunque no te haya caído bien a ti en lo personal, tú tienes que analizar el por qué no te cayó bien, ¿no? Pero la situación es que tú tienes que evaluar solamente lo que está precisando en la prueba que tú estás realizando. Entonces, esto es importante. No meterte en estas situaciones, ¿no? Donde el evaluador se lleve influenciado por situaciones que no tienen nada que intervenir en la evaluación, en la prueba que está aplicando. La estandarización del procedimiento implica obtener las medidas de todas las ocasiones en condiciones muy semejantes. Esto es proceso de estandarización, que todo lo que implica la medición de la prueba va a tener un resultado semejante aplicado en condiciones semejantes, parecidas. Entonces, una prueba que es, por ejemplo, para alumnos en edad preescolar, como es el de inteligencia de la escala Wechsler, el WIPSI, pues es para ellos. Entonces, no le puedes aplicar esa prueba a un niño de tercero de primaria. Estás saltándote el protocolo, no estás respetando las indicaciones que te dice la prueba y entonces vas a obtener resultados falsos. Cuando digan, ¿qué coeficiente intelectual tiene el niño de tercero de primaria cuando se le aplica una prueba de preescolar? Vas a decir, uy, superior a lo normal, ¿no? Entonces está falseado. Entonces se tiene que hacer la aplicación del protocolo en el sentido de seguir lo mismo, aplicar a la población que se refiere la prueba. Este es un ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la forma de estandarizar? Con el mismo tiempo de ejecución. Si te dice, tiene para resolverlo media hora, es media hora. Si te dice 3 minutos, 3 minutos. O sea, seguir las indicaciones del tiempo. Luego, las mismas indicaciones, como les dije. Después, similares ejemplos de práctica. Si se pone un ejemplo, como está el MMPI, ¿sí recuerdan el MMPI, el de personalidad? Pau, ¿sí lo vieron? Sí, profe. Bueno, ¿sí se fijan que tienen el ejemplo al inicio de la prueba? Si vienen las indicaciones, las instrucciones, y tienen un ejemplo de cuando es falso, cuando es verdadero. Entonces, esto es un ejemplo que se puede aplicar en este sentido para la estandarización. Luego, tareas de contenido y dificultad equivalentes. No podemos variar pruebas en ese sentido. Tienen que ser las mismas, ¿no? Luego, similares criterios de calificación de los evaluadores de exámenes. Todo esto, entonces, estas 5 características son las que determinan la estandarización de un procedimiento. Estandarizar significa estas condiciones. Mismo tiempo, mismas indicaciones, instrucciones, similares ejemplos, tareas de contenido y dificultad equivalentes y similares criterios de calificación. O sea, calificar de la misma manera. El estudio de la fiabilidad parte de la idea de que la puntuación observada en una prueba es un valor concreto de una variable aleatoria consistente en todas las posibles puntuaciones que podrían haber sido obtenidas por una persona en repeticiones del proceso de medida en condiciones semejantes. Entonces, el estudio de la fiabilidad
es que nosotros en la aplicación y en la obtención de las puntuaciones o de las posibles puntuaciones tienen que ser las mismas en condiciones semejantes, ¿no? Si yo les aplico una prueba para ver el coeficiente intelectual, pues entonces cuando lo determina la misma prueba que dice a los 6 meses, ¿no? Si yo aplico antes no es confiable, me dicen, tienen que pasar 6 meses, pues a los 6 meses yo aplico y tiene que el sujeto tener unas puntuaciones muy parecidas y por lo tanto el resultado ser muy semejante.